Queremos actualizar datos, queremos saber cuál es la situación actualmente de la estancia Pindó. De hecho, ya venimos hablando hace un muy buen tiempo con el doctor que nos acompaña el día de hoy, Diego Torales. Está aquí para hablar de ese tema y también está la representante de este caso. En relación a esto vamos a hablar también con la doctora Margarita Colmán, así que primeramente vamos a arrancar por las damas. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Katy, mucho gusto, un placer estar con ustedes y traer un poco de lo que seguimos nosotros sufriendo con el caso de la ganadera Pindó, que ya lleva más de 13 años de conflicto sin posibilidad de solución, porque no sé si es falta de voluntad política o cuál sería el pero que ponen las autoridades para llevar adelante el desalojo, entre comillas, de la propiedad para restituirla a los propietarios en sus derechos, ¿verdad? O buscar una solución sociopolítica a la situación y ver cómo encaminar el desarrollo de las negociaciones que se podrían dar con respecto a la solución de este conflicto. Yo considero que ya no es un conflicto meramente judicial, sino que ya es un conflicto social y un conflicto político el que envuelve la solución de la problemática de la estancia Pindó. Bueno, doctor Diego Torales, bienvenido. Hola Katiuska, para vos, para toda la gente del programa, muchas gracias por cursar la invitación y también a la doctora Colmán porque conozco de la problemática que sufre la agroganadera Pindó, como ya lo señaló ella anteriormente, de hace largos años atrás. Nosotros como Asociación Rural del Paraguay desde siempre estuvimos acompañando en la lucha por la reivindicación de los derechos de los propietarios de la estancia y también siempre hemos elevado nuestra voz de protesta por la falta de cumplimiento de varias resoluciones judiciales y por sobre todas las cosas para que ellos puedan volver a tomar posesión de ese inmueble. Bueno, doctora, siguiendo también con lo que estabas mencionando un poquitito y actualizando también los datos, ¿cuál es el contexto actual? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ha avanzado? ¿Han habido reuniones por sobre todo? Porque hablamos, como bien dijiste, ya de algo que no es de ayer, no es de un mes, son años de invasión y por sobre todo también de constante amedrentamiento, de deforestación, inclusive un montón de hectáreas. Así es, Katiuska. Nosotros hemos realizado una serie de acciones, ¿verdad? No solamente a nivel judicial, ¿verdad? Que es el reclamo de la restitución del inmueble a los propietarios, porque no es el único vértice que tiene esta problemática. Nosotros tenemos la deforestación, todas esas denuncias, además de las denuncias penales de deforestación, están en la Infona, expedientes en la Infona, expedientes en el MADES. La Infona ha realizado algunos que otros actos de seguimiento de este expediente, pero se dificulta mucho el seguimiento de estas denuncias porque es imposible acercarse a las zonas de conflicto porque es un área liberada. La persona que se acerca al lugar que no tiene alguna vinculación con los pobladores o los que comandan, porque no son dirigentes, son comandantes de los cuerpos guerrilleros que están dentro de la propiedad, son recibidos a balazos. La misma cosa ocurre con el MADES. Las mismas denuncias de robo y extracción de energía eléctrica hemos presentado en ANDE, porque todo el asentamiento cuenta con energía eléctrica, tendidos eléctricos de kilómetros y kilómetros dentro de la propiedad, denunciados a la ANDE y tampoco esta gente ha respondido a estas denuncias. Una intervención se hizo, se cortaron los cables de ingreso de la energía eléctrica, fuimos repelidos a balazos nuevamente con toda la policía, el Ministerio Público, las cuadrillas de ANDE que fueron a hacer el trabajo y volvieron a reconectar en un plazo de 48 horas, o sea, récord. O sea que evidentemente que no es solamente la gente que está dentro del asentamiento el que tiene sus intereses dentro de la estancia. Actualmente la estancia está explotada en su totalidad. Aparte de la extracción de madera, tenemos grandes extensiones de cultivo de soja. Evidentemente hay productores de soja que trabajan con los que están manejando de alguna manera
la explotación de la estancia. Hay zonas donde se produce pastura para ganadería y se hacen fardados de eso. Y en los bosques internos que todavía quedan de la estancia están las grandes plantaciones de marihuana y los laboratorios de purificación de la materia prima. O sea, es una zona liberada. Nosotros, evidentemente, como empresa hicimos todo lo que teníamos que hacer. El Poder Judicial y el Ministerio Público han sacado las órdenes respectivas para la expulsión de estas personas, la aprehensión de las personas que se han encontrado infraganti dentro del inmueble, pero nunca se pudieron ejecutar estas órdenes. ¿Por qué? Porque siempre tenemos sobre nosotros el temor de que Pindó se convierta en un nuevo Morumbí. Entonces, eso es lo que creemos nosotros que les frena al Estado paraguayo para que ellos hagan lo que deben hacer, porque ellos deben cumplir esas órdenes. Pero no tenemos respuesta ni del Ministerio del Interior, ni de la Comandancia de la Policía, que son los que tienen que ejecutar. Pero tal es la gravedad de la situación en la estancia, que con esos grupos paramilitares violentos, todos armados, en las últimas publicaciones de las últimas movilizaciones que hubo y los cierres de rutas frente a la estancia, los drones de la policía han captado personas con armas de guerra, armas de uso militar, no de uso de fuerzas policiales. Amerita que el Estado eche la mirada, pero muy atenta sobre la situación que se está planteando en el interior de Estancia Pindó, y si es necesario convocar a las fuerzas de tarea conjunta para que ingresen a poner y restablecer el orden jurídico, porque está roto el orden jurídico. La Estancia Pindó es un mini estado dentro del Estado paraguayo, donde solamente ellos son los que gobiernan, ellos tienen sus normas, ellos tienen sus autoridades, ahí no hay absolutamente ningún control por parte del Estado paraguayo. Entonces, nosotros llegamos a la situación de la destrucción total de la estancia, sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado paraguayo, hasta la fecha. Estamos con 13 años y medio de invasión. Les pregunto a ambos en este caso, porque siempre que conversamos contigo, doctor, vos nos solés también poner a conocimiento de que hay ciertas temporadas del año, por ejemplo, en que ocurren casos de invasión que también tienen mucho que ver con la política, que justamente el último contacto que hicimos fue en relación a este tema. Ahora, ¿esto tiene también un tinte político cuando hablamos del caso Pindó específicamente? Bueno, en realidad esto ya han pasado varias administraciones. A ver, la problemática en sí data de hace más ya de la década, digamos. Tenemos que puntualizar de que hoy hay ciertos elementos políticos que están de alguna u otra manera tratando de capitalizar esto en votos, pidiendo, por ejemplo, reconocimiento de una comisión vecinal que sería un acto prácticamente delincuencial, porque uno no puede estar convirtiéndose en cómplice de estos grupos delictivos pidiendo el reconocimiento cuando claramente la ley así no lo permite. O sea, estaría vedada porque esta fue una invasión muy violenta, tenemos todos los antecedentes documentales incluso de eso. Entonces, el propio presidente del INDER en su momento me había manifestado que le habían llamado ciertos elementos políticos dentro del departamento solicitando que se les reconozca, que se haga el reconocimiento de la comisión sin tierra de que están ahí adentro. Y son todos grupos, como bien lo señaló la doctora, son grupos de delincuentes, ¿verdad? O sea, acá no hablamos de reforma agraria, no estamos hablando de agricultura familiar campesina, estamos hablando de gente que posee armas de guerra, estamos hablando de gente que se dedica al tráfico ilícito de rollos, tráfico de estupefacientes, estamos hablando de gente que va hasta de lo más grave hasta lo más impensado, como por ejemplo la sustracción de energía eléctrica, ¿verdad? O sea, hay que llevar nomás hasta el campo del ridículo, donde un ciudadano normal, acá en Asunción, no paga su luz, viene la ANDE y te corta tranquilamente tu energía eléctrica porque no está pagando. Sin embargo, ahí tenés toda una comunidad, ¿verdad? Una superficie de más de 4.000 hectáreas invadida, con una población adentro que tienen energía eléctrica. Yo te puedo asegurar que no hay un solo medidor en todo ese lugar, ¿verdad? O sea, esto tiene la complicidad, quieras o no, de ciertas instituciones, ¿verdad? Entonces, nosotros si bien aplaudimos lo que se hace bien, tenemos que también puntualizar de que hay
muchos problemas todavía y el Estado no puede convertirse en cómplice de estos grupos de delincuentes, ¿verdad? La rural finalmente siempre va a reivindicar los derechos de los productores. Vamos a respetar la propiedad privada. En el discurso del presidente de la República nosotros escuchamos de que hay una línea del gobierno que pide el respeto irrestricto a la propiedad privada. Nosotros en ese sentido pedimos que se actúe en consecuencia, digamos, o sea, que no vaya a quedar solo en el discurso, sino que también se ponga en práctica eso. Y que los elementos de seguridad, yo ya no sé si solo el ministro del Interior con sus fuerzas policiales puede resolver este conflicto. Así es. Yo diría que va un poco más allá, donde eventualmente elementos militares tengan que ingresar a ese lugar para interrumpir la comisión de que se siga dando estos hechos punibles. Ahora bien, tenemos que saber que todo tiene un costo político seguramente, ¿verdad? Pero hay que tener, digamos, la suficiente fuerza como para poder, digamos, ser congruentes dentro del discurso. No vayamos solo a quedar en el discurso del respeto a la propiedad y todo ese tipo de cosas, sino que vayamos al campo práctico y veamos que realmente tenemos la fuerza para restituir el derecho de los productores, ¿verdad? Y de todos finalmente, de todos los ciudadanos, porque si se está sustrayendo energía eléctrica nos perjudica a todos ya, y si hay cultivo de marihuana también perjudica a todos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo quiero pedirle a producción, quiero pedirle a nuestro señor director, si podemos escuchar un poquito el audio también de lo que veíamos nosotros recién en pantalla, que es una imagen, un video, mejor dicho, de archivo también de ese lugar, para que puedan escuchar también de lo que nosotros venimos hablando y lo que manifestaba justamente el doctor Diego Torales. Vamos a escuchar un poquito a continuación parte también de lo que ocurría en algún momento en la estancia Pindo. El presidente Fernando Lugo, Esperanza Martínez, nosotros somos firmantes del pedido de expropiación. Nosotros somos los que presentamos con nuestra firma el pedido de expropiación. Yo le quería anunciar que hay otra gente que viene del Congreso Nacional porque hoy nos lleva una función legislativa. Acá hay técnicos que están viniendo del Congreso, de la Comisión de Reforma Agraria. Está Alberto Romero, está la compañera Alicia. Unidad de Deportivos y la Contraria, que tomase ya la jala informe y que tomase va a poder ser la Comisión de Reforma Agraria del Senado. Campesinos paraguayos tienen el derecho del acceso a la tierra. Y esta es una lucha lastimosamente larga. Y Pucuco lucha con. Estaban ya de compañeros, compañera, alrededor de esta lucha. Primero, hay que seguir organizados, estimados compañeros y compañeras. Segundo, hay que obligarle al Estado a que realmente intervenga en este tipo de conflictos. Y tercero, a mí que va a venir provocación. A mí va a venir provocación. Estas luchas por la tierra suelen ser duras, muy duras. Pero a veces que actúan de ya provocación, la provocación de la violencia. Estamos en coña de Jehová. A veces ya andena y apoya la violencia, pues ya provoca a usted o anular el proceso de legalización de la tierra. ¿Cuál es el proceso de legalización de la tierra? La expropiación de la tierra, porque esa es una figura constitucional. Bueno, así compartimos un poquitito parte, el video es más extenso, de hecho, parte también de lo, no sé, ¿cómo podemos llamarle, doctor, una arenga? El entonces senador... No creo que sea una arenga, doctor. El senador Hugo Richard, cuando entonces... senador Hugo Richard, en presencia de otros senadores, convirtiéndose automáticamente ellos mismos en invasores de la propiedad, investidos del cargo de honorables senadores, señalaban de que no había que caer en violencia, cuando en realidad ya se habían consumado todo tipo de actos violentos, ¿verdad? Es nomás lo que decimos siempre cuando... uno es incongruente con lo que dice y eventualmente hace, ¿verdad? Acá tenemos que, para esa fecha,
ya habían campos quemados, o sea, casa quemada, secuestro de personas, ya había todo tipo de comercialización de rollo, tráfico, ya había gente armada, ya había gente con procesos por caso de homicidio dentro de ese inmueble y probablemente compartiendo con ese señor ahí en ese momento, ¿verdad? Y estamos seguros de que todo tipo de cosas ya ocurrían en ese momento. Sin embargo, uno ve en el material y no logra dimensionar la gravedad del hecho, ¿verdad? Dicho esto, le cedo un poco la palabra a la doctora, pues va a dar más detalles seguramente de ese momento, ¿verdad? De hecho que, Katiuska, todas estas incursiones de estos senadores dentro de la propiedad están denunciadas en la causa penal abierta, ¿verdad? Porque es una instigación a la comisión de un hecho punible, en realidad lo que está haciendo ahí el ex senador Richard. Pero aparte de eso, él alienta una esperanza inexistente, porque dice, el proceso que tenemos que seguir es la expropiación, porque es la vía constitucional. Dicho sea de paso, totalmente errado desde todo punto de vista. Desde el momento en que se produce el ingreso violento dentro de la propiedad privada, deja de estar dentro del marco jurídico de lo que podría conducir a la expropiación de un inmueble. Y por otro lado, esa pretensión de la que habló el doctor Torales de que se haga el reconocimiento de la comisión vecinal que está dentro del inmueble, eso se presentó en el propio año 2012 cuando iniciaron el proceso de invasión. Ellos presentaron eso en el INDER, ¿verdad? Que es la institución encargada de realizar ese tipo de reconocimientos. Entonces fuimos nosotros citados por el INDER a los efectos de hablar sobre la posibilidad de que el INDER compre el inmueble. Situación a la cual nosotros evidentemente nos negamos rotundamente porque ya éramos objeto de constante hostigamiento y violencia dentro de la propiedad. Y ese expediente se llevó adelante. Se hicieron las constituciones de diversos equipos técnicos del INDER dentro del inmueble para ver si realmente lo que estas comisiones vecinales estaban manifestando, que eran sujetos de la reforma agraria, que la agricultura familiar, que el desarrollo rural, todo eso. ¿Qué es lo que encontró el INDER? Encontró cauces de agua envenenado y mortandad de peces. ¿Por qué? Porque ellos envenenando esos cauces producían la muerte del ganado, para que bebía el agua y quedaban envenenados, además de los peces que morían todos en los cauces de agua. La deforestación de 2.786 hectáreas de bosque nativo. Y todo tipo de hechos punibles, abigeato, rollotráfico, narcotráfico. Entonces los informes que llegaron en el expediente fueron negativos. Y el INDER en consecuencia dicta las resoluciones correspondientes rechazando los pedidos de reconocimiento de estas comisiones vecinales y rechazando el pedido de que el INDER intermedie para conseguir la expropiación del inmueble. No obstante ellos, estos senadores presentaron 3 pedidos de expropiación de la estancia. Los 2 primeros pedidos fueron rechazados en la Comisión de Reforma Agraria y el último pedido fue el que tuvo más trascendencia, llegó a la Cámara de Senadores, se votó por la ley y fue rechazada también la expropiación y enviada a archivo. No obstante ellos, el último día de sesiones del Congreso del gobierno de Mario Abdo Benítez, vuelven a presentar un 4º pedido de expropiación, firmado ya esta vez por Paco Ledesma, porque todos los otros iban quedando ya fuera del Senado. Entonces lo firma Paco Ledesma el proyecto. Y fuimos nuevamente convocados en esta ocasión por los nuevos integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, que entre ellos eran Paco Ledesma, la senadora Yolanda Paredes y la senadora Celeste Amarilla y otros tantos, ¿verdad? Se vuelve a presentar el INDER a esa audiencia y el INDER vuelve a presentar las mismas conclusiones a las cuales habían llegado en el primer expediente abierto, pero aún más grave ahora porque avanzó tanto la deforestación, avanzó tanto la explotación indiscriminada de la propiedad, que es absolutamente imposible. ¿Y qué Estado es
el que podría legalizar una situación sobre la base de la comisión de tantos hechos punibles. Es un contrasentido, es la violación absoluta del Estado de Derecho, de un Estado democrático. No hay forma de dónde puede el Estado paraguayo tomar esto y pretender legalizar la ocupación. Sanear esa ocupación es inviable. Imposible, desde todo punto de vista. O sea, sería ya la violación de todos los principios jurídicos de un Estado de Derecho que el gobierno legalice esta ocupación. Ahora, el gobierno debería replantearse la posibilidad de reubicarle a estas personas, pero no creo luego que acepten la reubicación, porque para ellos es un negocio muy lucrativo estar dentro de la estancia. La estancia produce, genera para ellos muchos ingresos económicos, desde la plantación de los ojales, la pastura, el rollo de tráfico y por sobre todo el narcotráfico. Entonces, ¿quién quiere salir de Pindó? Todos quieren permanecer porque quieren seguir lucrando ilegalmente dentro de la estancia. Esa es la realidad de esta problemática. Bueno, realmente es un tema muy extenso, es un tema que necesita realmente más tiempo. Lamentablemente en televisión no es tan largo, pero yo les agradezco a ambos igual por compartir con nosotros el día de hoy, compartir también con nuestra audiencia un poquito la actualización también de lo que tiene que ver con este famoso caso que parece nunca acabar también. Gracias, doctor. Gracias Gracias a vos ustedes. y por el espacio que nos dan, porque realmente es necesario que la opinión pública conozca la verdad, ¿verdad? Porque siempre se nos muestra a nosotros los productores como los villanos de la película y en realidad nosotros somos las víctimas de hace 13 años de toda esta situación. Gracias, Katiuska. Gracias, Katiuska, a vos, al canal, en nombre de la Asociación Rural. Para nosotros siempre es importante poder manifestar un poco la situación, ¿verdad?